vuelto a dejar las llaves? Mira lo que he encontrado, Paula. Estaba en la basura. Es del piso del señor ese que se ha muerto, que lo están vaciando. Creo que todavía funciona. Bien, la sandwichera de un difunto. ¿Cómo habremos vivido sin ello? ¿Roberta? Sí. Oye, en la sandwichera que trajiste hay una chapa que pone superfuerza. ¿Es tuya? No. A ver. Perdón. Ay, no puedo más. Podemos volver al vestuario del parque de bomberos. No, ahora vamos al backstage de la pasarela Cibeles. Ay, me parece bien. Pero antes un sándwich. Ay, quedan torreznos. ¿Habéis No lo sé, comprado? mira a Yo ver. prefiero Zumo de zumo. naranja, zumo de naranja. ¿Lo hemos conseguido? Sí. Luis, Paula, ¡somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¿Puedo? Claro. ¿Quieres una moneda? ¿Qué? No necesito dinero. Ah, perdón. Pensé que... Ya, claro. Creíste que vivía en la calle. No, Ah, pues perdona. no, mi piso está ahí, por ahí abajo. Ah, Es que hoy no va a ser buena idea quedarse en mi casa, ¿sabes? ah. ¿Y no puedes ir a casa de un amigo o algo? Llevo poco tiempo aquí. Aún no he encontrado trabajo y no conozco a nadie todavía. Ah. Y perdona que te pregunte, pero ¿por qué no puedes quedarte en tu casa esta noche? Está en la parte baja de la ciudad y esta noche va a haber una enorme nube de contaminación en esa zona. Mi piso es antiguo y las ventanas no aíslan muy bien, así que he decidido acampar aquí y respirar aire puro. Ah. No sabía lo de la contaminación de esta noche. ¿Lo han dicho en las noticias? ¿Las noticias? No. Las noticias y los ayuntamientos van siempre por detrás. Cuando ellos dan el aviso, ya llevas varios días respirando veneno. Y entonces, ¿cómo lo sabes? En realidad es fácil. Si más o menos haces un seguimiento del clima, ves enseguida la confluencia de las altas presiones y la inversión térmica. Y si lo cruzas con los niveles de producción de CO2 de tráfico e industria... Bueno, si fuera tan fácil lo sabríamos. No creo que se pueda calcular así como así. Mira, ya se empieza a ver. Si vives por esa zona, te recomiendo otro sitio hasta... mañana por la tarde, por lo menos. Lo tendré en cuenta. Es llamativo que te preocupes tanto. ¿En serio? A mí lo que me parece llamativo es que nadie se preocupe. La verdad, a veces pienso que son como niños pequeños, que hay que estar constantemente preocupándose por ellos. No sabes cuánto. Supongo que para la mayoría la contaminación es como... no sé, como los extraterrestres. Y tampoco lo entiendo. Se supone que hay entre 100 y 10.000 trillones de planetas en el universo observable. Aun suponiendo que las condiciones para que aparezca vida en un planeta se dieran solo en el 1% de los casos, esos son casi 16 millones de billones de planetas que podrían albergar vida. 1.000 millones solo en la Vía Láctea. Me resulta sorprendente que haya más gente pensando que hace 2000 años nos visitó un dios que los que piensan que vino un hombre del espacio. Tiene mucho más sentido. Entonces, si alguien te dijera que ha visto un extraterrestre o incluso que es uno de ellos, ¿le creerías? No soy extraterrestre. Soy de Albacete. Y mi único contacto con vida extraterrestre es cuando veo Telecinco. Pero pongámoslo más fácil. ¿Y si te dijera
Por ejemplo, que existe una sustancia extraterrestre capaz de aumentar las capacidades físicas de los humanos y que hay una tecnología del gobierno que permite utilizarla. Poco probable. Muy poco probable. Pero factible, supongo. ¿Y si en vez de eso te dijera que puedo ofrecerte un trabajo? Es duro, aburrido, estresante y un poco peligroso. Pero es un trabajo importante y necesario. Y va con un buen sueldo, 100% libre de impuestos. ¿Sabes qué? No digas nada. Solo piénsatelo. Ha sido un placer hablar contigo. Bienvenida. Yo soy Bravo. Yo soy... Nada de nombres. No sé tu nombre ni debo saberlo. Si para cuando acabe el día sigues aquí, te llamaré Delta. Es un poco confuso al principio, pero ya verás cómo te haces. Hace 50 años, un joven estudiante de química fue reclutado como becario por los servicios secretos del gobierno de Franco para trabajar en un proyecto secreto de alta tecnología combinada con materia extraterrestre. El objetivo era crear un ejército de supersoldados al servicio del régimen. Los dispositivos se desarrollaron con forma de electrodomésticos comunes como sistema de camuflaje. Ese joven, consciente del peligro de dar tal arma a un dictador, trabajó durante años en la investigación, realizando sabotajes indetectables, retrasando su finalización, hasta que murió el caudillo y el proyecto fue desmantelado. Los electrodomésticos se dispersaron. Este científico, ya un hombre, decidió dedicar su vida a encontrarlos y destruirlos por la seguridad de la humanidad. Lamentablemente, siendo becario, no tenía acceso completo y hoy nos falta mucha información del proyecto. Te diría su nombre, pero por seguridad no lo sé y solo lo conozco como Alfa. Hace unos años me reclutó y desde entonces trabajo para él, analizando información para seguir la pista de los superelectrodomésticos. Aún no hemos conseguido ninguno, pero creo que contigo eso va a cambiar. ¿Alguna pregunta? ¿Incluye seguro dental? ¿El qué? ¿El trabajo? Por supuesto. Me va a hacer falta. Como mucho regalit, ¿sabes? ¿Cuál es tu metodología de trabajo? Reviso las noticias, palabras clave en internet y tengo un pequeño programa espía buscando también en SMS. Vete preparando uno para el WhatsApp. ¿Eso qué es? Mensajería instantánea gratuita. Según mi proyección, sustituirá a los SMS en unos 2 años. Interesante. ¿Cómo gestionas las bases de datos? Excel. Vale. ¿Cuál es mi ordenador? Me han dicho que ya se puede hacer turismo en el espacio. Quiero probarlo. Pero si el otro día estuviste volando a 4.000 metros de altura. Bueno, pero no es lo mismo 4.000 metros que ir al espacio con gravedad cero. Además, no lo disfruté todo el tiempo con el miedo ese a que se borrara la chapa. Qué exagerada. Pero si duran un montón. ¿Y cuánto cuesta? 30.000 euros por persona. Ahora mismo no nos da. Estamos bajo mínimos. No, pero tenemos la chapa de clarividencia. Creo que he encontrado uno. Pequeña. No lleva ni un año y ya cree que ha encontrado un superelectrodoméstico. A ver.
¿Qué harías si tuvieras poderes de vislumbrar el futuro y muy poca ética? Forrarme haciendo apuestas deportivas. Exacto. He cruzado datos con alguna de las empresas de apuestas online por si saltaba la liebre con algún usuario y... Y hay un usuario que acierta demasiado. 47 que aciertan demasiado. Pero 46 los he analizado y son gente relacionada con el propio deporte. Mafias o familia de los propios deportistas. Total, que manipulan los resultados. Habrá que mandar un mail anónimo a la policía. ¿Y el 47? Una chica madrileña de familia trabajadora que, según su Facebook, ahora vive en una casa de campo digna de un futbolista de élite. Interesante. Coge el equipo de infiltración, nos vamos. ¿Yo también? Pero no decías que no había alarma. Fallo mío. Plan B. Me acerco por el lado norte. Bravo. Bravo, ¿qué pasa? Ah. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejarme caer? ¿Qué? Oye, eres tú la que venía a robarme. ¡Au! ¿Qué me has hecho? ¿Invisibilidad? ¿Qué? ¿Invisibilidad? Tú eres muy perspicaz, ¿o sabías a lo que venías? Vaya, qué fácil ha sido esto. ¡Ah! ¿Dónde está la sandwichera? ¿Qué? ¡Mierda! ¡Luis, corre! ¡No dejes que la coja! Esto me lo llevo. Dadle un café a la chica voladora. Le sentará bien. Dale tú. Te lo mereces. La supercafetera.